Muy buenas noches tengan todos ustedes, son las 7 en punto y los invito a esta segunda sesión de La Voz del Residente en Ginecobstetricia. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradezco que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Por ahí también pueden vernos. Yo les recuerdo que si usted desea una de las pláticas que se dan en Medical Legal Center, no tiene más que solicitarlo al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento @gmail.com, y con mucho gusto la generamos. Yo le recuerdo que todas estas pláticas están grabadas y están disponibles para usted en un par de horas en cuanto se lleven a cabo a través de YouTube. Usted entra a YouTube, teclea Medical Legal Center y están ordenadas. Todos los martes, La Voz del Residente Ginecobstetricia podrá volver a ver estas pláticas, compartirlas, volver a disfrutarlas con mucho gusto. También les recuerdo, les puse en pantalla inicio, nuestro programa de esta semana. Es lunes residentes de anestesiología, martes de ginecobstetricia, los miércoles de cirugía general y los jueves de ortopedia y traumatología. También el programa está en redes sociales. Por favor, puede visitar Medical Legal Center en Facebook, en Twitter, en Instagram, y ahí van a encontrar nuestro programa, al cual les agradezco que puedan compartir. Las preguntas, yo les pido que las hagan a través de preguntas y respuestas. Hay un icono de preguntas y respuestas. Ahí, por favor, ayúdenos a elaborarlas y por favor hagan preguntas. De repente, a veces no hacen todas las que quisieran. Es el momento, es una comunidad de médicos residentes y se vale preguntar. También les pido que nos ayuden a invitar a más profesionales de la salud. Les recuerdo la dinámica antes de presentar nuevamente a nuestros padrinos que estarán permanentemente en el programa. ¿Cuál es la dinámica? La dinámica, presentamos a nuestra invitada, que es un residente de esta especialidad de alguna sede diferente. El objeto es generar comunidad entre residentes de toda Latinoamérica. A partir de la cuarta semana tenemos ya invitados de fuera de México. Sí, la sesión es de 30 minutos y después de esto viene preguntas, un mensaje de cada uno de nuestros padrinos, preguntas y respuestas de que podrán contestar la residente ponente, los padrinos, y al final el mensaje final, obviamente, de cada uno de los que participan. También les voy a dejar en el chat, hay un WhatsApp, hay un Telegram para hacer una comunidad de médicos residentes, hay un Facebook especialmente para residentes y un Instagram especialmente para residentes. Se los voy a dejar en el chat para que puedan conectarse con toda confianza. Les doy la bienvenida primero a nuestros padrinos que siempre estarán aquí en la sesión o quien ellos designen. Me voy por orden alfabético. Doctor Francisco Javier Hernández Mora, muchas gracias, bienvenido. ¿Cómo está? Está muteado, doctor. Buenas tardes, noches. Contento de seguir en este programa y sobre todo por el tema de hoy, un tema tan importante, y como decimos, que el conocimiento se vaya uniformando para que las guías de práctica clínica no sean nacionales sino internacionales. Es un tema muy interesante el día de hoy. Muchas gracias. El doctor Jorge Montalvo, como siempre, agradecido. Muchas gracias a ti, Abraham, Francisco, Fran, muchos saludos, un abrazo para todos. La verdad que, te quiero decir, Abraham, estoy muy emocionado con este proyecto. La verdad es que creo que es algo que tiene alcances, pues cuando lo platicamos la primera vez, dije yo, pues qué interesante apoyar a los residentes, pero creo que este proyecto tiene alcances mucho mayores. Creo que un poquito decía ahorita Fran acerca de hacer consensos, de generar guías de práctica clínica, pero sobre todo realmente establecer condiciones de desarrollo educacional y profesional, gremial, de los futuros especialistas en ginecología y obstetricia en México y en otras especialidades. Y creo que esto, si logramos irlo desarrollando como creo que yo tiene todos sus potenciales, creo que va a ser una cosa muy, muy, muy interesante. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Muchas gracias. Ustedes son permanentes. El doctor Frank y ustedes, el doctor Montalvo, son permanentes. El programa es suyo. Ustedes pueden hacer, porque sé que siempre lo harán en pro para aportar valor a la comunidad médica, más a la especialidad de ginecobstetricia. Ahora sí es un gusto, un privilegio poderles presentar a la doctora Sarialdi
Sarialit Zaragoza Guerra. Ella es médico cirujano partidario de regresar a la Universidad Autónoma de Puebla, residente del 4º año del Hospital General de Zona Norte Bicentenario de la Independencia, y tiene un temazo: preeclampsia, diagnóstico y tratamiento. Doctora, bienvenida. Ya tiene admiradores aquí diciéndole que felicidades, y la dejamos con el mejor público, que son los residentes de ginecobstetricia. Puede compartir pantalla, doctora Sarialit. Ok, muchas gracias. Nomás no la vemos, doctora, usted, ¿eh? Permítame. Excelente. Excelente, y la vemos en la sesión de preguntas y respuestas con los padrinos del programa. Ok, muchas gracias. Voy a iniciar el tema. Bueno, como ya lo mencionaron, el día de hoy vamos a repasar un tema que es muy importante. Vamos a hablar sobre preeclampsia, diagnóstico y tratamiento, enfocándonos un poco más en algo tan importante como lo es la prevención. Vamos a tratar puntos sobre definiciones, su fisiopatología, diagnóstico, la prevención y el tratamiento. Según el lineamiento técnico de la prevención y diagnóstico y manejo de la preeclampsia, tenemos que la preeclampsia es un síndrome multisistémico de severidad variable, el cual va a ser específico del embarazo y se va a caracterizar por la reducción en la perfusión sistémica generada por un vasoespasmo y por activación de los sistemas de coagulación, provocando como tal un daño endotelial. Se va a presentar después de la semana 20 de gestación, durante el parto y durante las primeras 6 semanas del puerperio. Es importante mencionar que este síndrome no solamente se caracteriza por dos entidades importantes, que es la hipertensión y la proteinuria, sino que también se sabe actualmente que puede presentarse con o sin la presencia de la proteinuria, siempre y cuando cumpla con criterios de severidad o daño órgano blanco. Es decir, que se puede traducir este daño de órgano blanco con signos y síntomas adicionales que incluyen alteraciones visuales, dolor de cabeza, dolor en epigastrio, trombocitopenia y una función hepática normal. En cuanto a su fisiopatología, bueno, podemos dividirla en dos variables: una preeclampsia con criterios de severidad y una preeclampsia sin criterios de severidad, que lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la fisiopatología, es una entidad que se caracteriza por alteraciones en la microangiopatía con daño a órgano blanco. Este daño a órgano blanco va a ser a nivel del cerebro, del hígado y del riñón, donde van a incluir alteraciones tanto maternas como fetales, que van a provocar alteraciones en el desarrollo de la vasculatura a nivel de la placenta, teniendo o generando una hipoxia o una isquemia placentaria relativa, que va a provocar una liberación de factores angiogénicos que van a liberarse en la circulación materna y que van a alterar una función endotelial. Para que se lleve a cabo estas alteraciones en cuanto al desarrollo de la placenta, pues van a intervenir varios factores, desde factores genéticos, ambientales, inmunológicos, que van a provocar un desarrollo anormal de la placenta, una remodelación mala de las arterias espirales con una diferenciación defectuosa del trofoblasto. Perdón, es que tuve problemas al compartir la presentación. Bueno, vamos a explicar cada uno de estos factores que influyen en la fisiopatología de esta preeclampsia. Dentro de los factores genéticos, estos como tal no se ha demostrado algún gen en específico que desencadene la preeclampsia. Sin embargo, se sabe que aumentan la susceptibilidad para padecerla. Esto se ha observado porque en pacientes primigestas
con antecedentes o historia familiar de madres o hermanas que padecieron preeclampsia tienen un aumento 5 veces de padecer la enfermedad. Se han realizado varios estudios epidemiológicos para estudiar solamente esta entidad. Sin embargo, el estudio más relevante es un estudio que se realizó en hermanas que tenían antecedentes de preeclampsia, en la cual se heredó una mutación materna sin sentido, que fue el STOX1 en el cromosoma 1022. Y posteriormente observaron que cuando el feto o la placenta aportaba un homólogo paterno, pues no se expresaba este fenotipo. Cualquiera que sean los factores genéticos, ya sea dado por la madre o aquellos factores paternos, nos va a dar como resultado una placentación defectuosa. En cuanto a los factores ambientales, la causalidad ha sido difícil de demostrar. Sin embargo, se ha observado que en aquellas poblaciones que tienen una ingesta baja de calcio, aumenta la incidencia de la preeclampsia. Como lo mencionaba, no se demuestra la casualidad, sin embargo, refieren que probablemente tenga que ver con las hormonas que tienen que ver con la producción de calcio a nivel de la vasculogénesis. La obesidad como tal también va a ser un factor que influye en la preeclampsia. Este va a estar relacionado de forma lineal, ya que entre más alto sea el índice de masa corporal, más relación va a tener para desarrollar la preeclampsia. Probablemente por el estado de inflamación crónica de la propia obesidad, la disfunción endotelial que va a potenciar a los factores angiogénicos o las características de la microangiopatía propias de la preeclampsia. En cuanto a los factores inmunológicos, esta teoría se mantiene debido a que se ha visto mayor incidencia de preeclampsia en aquellas pacientes nulíparas, en aquellas pacientes que tienen cambio de parejas entre embarazos, las que usan anticonceptivos de barrera o aquellas que han concebido por medio de reproducción asistida con una inyección intracitoplasmática de espermatozoides, lo que lleva a una menor exposición a antígenos paternos. Aquellas pacientes que han tenido lo contrario a estos factores que acabo de mencionar, disminuye la incidencia de preeclampsia. Lo que se ha visto en estas pacientes en cuanto a los factores inmunológicos es que presentan una característica similar al rechazo de órganos. El citotrofoblasto extravelloso muestra una combinación de antígenos HLA de clase 1, HLA-C, HLA-E, HLA-G, además con un incremento de las células natural killer que van a infiltrar a la decidua materna. Entonces, este desarrollo de la placenta va a estar a cargo tanto de esta combinación de antígenos como de las natural killer. Incluso se ha visto en biopsias de placentas de pacientes que han padecido preeclampsia, el aumento de las células dendríticas, alteraciones en la presión de antígenos fetales a nivel de la decidua. Esto pues obviamente va a ocasionar inflamación, todo un proceso inflamatorio que va a ocasionar una implantación anormal y por lo tanto un desarrollo anormal de la placenta. Dentro de otros factores inmunológicos que se ha observado va a ser el aumento de anticuerpos o agonistas del receptor AT1, con aumento en la producción del inhibidor 1 de activador de plasminógeno, que va a afectar directamente sobre la invasión superficial de trofoblastos. En cuanto a la remodelación de las arterias espirales, sabemos que el citotrofoblasto pasa a través de la decidua del miometrio y llega a las arterias espirales hacia la capa media, que va a ser rica en fibras musculares para modificarlas, hacerlas cambiar sus características, haciéndolas más gruesas, con una mayor capacidad de llevar sangre hacia la placenta y con esto pues tener mayor cantidad de nutrientes y de oxígeno hacia el feto. En la preeclampsia esto no pasa. El citotrofoblasto pasa de la decidua, pero no logra penetrar en el endometrio, sino que llega hacia las arterias espirales de manera superficial, no hace esta modificación a nivel de la capa media y por lo tanto no aumenta el calibre de las arterias espirales.
quedando estas de bajo calibre, llevando menor cantidad de flujo hacia la placenta, hacia el feto, traduciéndose como una necrosis, o una hipoxia placentaria, y por lo tanto, pues da un insuficiente aporte de nutrientes al feto. Para que esto se pueda llevar a cabo, el citotrofoblasto viaja y expresa ciertas moléculas de adhesión. Las moléculas de adhesión del citotrofoblasto son de tipo epitelial. Cuando llega a la capa media de las células espirales, modifica sus características de epitelial a endotelial en un proceso que se llama pseudovasculogénesis, para que pueda llevar a cabo todo este proceso que ya les expliqué. Sin embargo, en la preeclampsia no lo hace, no modifica estas moléculas de adhesión y se queda con moléculas de adhesión de tipo epitelial, provocando un desarrollo normal de la placenta. Si nosotros pudiéramos observar de forma macroscópica a estas placentas, pues podríamos ver que tienen datos de aterosis, necrosis fibrinoide, trombosis, estrechamiento esclerótico de arteriolas, e incluso se van a poder observar infartos placentarios. Otra teoría, o más bien otras cosas de las que pasa en esta fisiopatología, va a ser la inflamación, la cual pues se ha observado que hay aumento de la sensibilidad de la angiotensina 2, aumento de la regulación a la alza del receptor de bradicibina, lo que va a provocar una heterodimerización de los receptores B2 de angiotensina tipo 1, aumenta la capacidad de la respuesta a esta angiotensina con una mayor activación de este receptor que induce hipertensión y lesión vascular. También, debido a la necrosis y a la hipoxia que sufre la placenta, se van a liberar parte del ADN de este citotrofoblasto y este ADN va a quedar libre en la circulación, y esto va a provocar aumento de la concentración de factores antiangiogénicos que también tienen que ver con la fisiopatología de esta entidad. En cuanto al diagnóstico, como se los mencionaba al inicio, se puede dividir en preeclampsia o preeclampsia con criterios de severidad. El diagnóstico de preeclampsia clínico lo establece una presión arterial por arriba de 140 la sistólica, 90 la diastólica, con al menos en una toma, al menos de 2 ocasiones, con diferencia de 4 horas, después de la semana 20 de gestación. O aquellas pacientes, más bien, la elevación de la presión arterial más alguna de las siguientes entidades. La demostración de proteinuria mayor a 0.3 gramos en una muestra de orina de 24 horas, una relación proteína-creatinina mayor a 0.3 o en una muestra de tira reactiva mayor a 2. Pues, entonces va a ser elevación de la presión arterial más proteinuria o elevación de la presión arterial con o sin proteinuria si presentan datos de severidad, que va a ser un recuento de plaquetas por abajo de 100, una creatinina sérica mayor a 1.1, la elevación de las transaminasas hepáticas al doble de lo normal, edema pulmonar o datos de encefalopatía hipertensiva, dolor de cabeza persistente, de nuevo, que no va a responder a los analgésicos habituales o síntomas visuales como lo es visión borrosa, luces intermitentes, chispas o escotoma. Anteriormente, dentro de estos criterios diagnósticos, tomaban la proteinuria masiva, la restricción del crecimiento intrauterino, la oliguria. Sin embargo, en el 2013, el Colegio Estadounidense de Obstetras descarta la proteinuria masiva, la proteinuria como tal de 5 gramos en 24 horas, así como la restricción del crecimiento intrauterino y la oliguria como criterios diagnósticos. Entonces, diagnóstico de preeclampsia, elevación de cifras tensionales, 140-90, y la demostración de proteinuria después de las semanas de gestación, o aquellas pacientes con elevación de la presión arterial con algún dato de severidad. Ahora,
En cuanto a los datos de severidad, también es importante mencionar que entra la presión arterial. La presión arterial sistólica por arriba de 160/110 en 2 ocasiones, con al menos 4 de diferencia, también establece el diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad. Preeclampsia con criterios de severidad, una presión arterial de 160/110 o modificaciones bioquímicas de daño a órgano blanco, que son las que ya mencionamos anteriormente. En cuanto a los factores de riesgo, el impacto que van a tener los factores de riesgo va del factor de riesgo específico. La nulliparidad se ha observado un aumento de la incidencia de preeclampsia mayor, el doble, en aquellas pacientes nulíparas. Estas pacientes van a tener un componente genético que, bueno, ya se mencionó. La preeclampsia en un embarazo anterior, que va a ser el que más impacto tiene sobre los factores de riesgo, aumentando 8 veces el desarrollo de la preeclampsia, va a estar en relación no tanto a la severidad con la que se haya presentado la preeclampsia en el embarazo previo, sino más bien a qué edad gestacional se presentó la preeclampsia, siendo más importante las preeclamsias de inicio precoz menores a 34 semanas que aquellas que se desarrollaron mayores a esta edad gestacional. Por ejemplo, el HELP tiene un síndrome, un porcentaje de recurrencia, del 20%, del 30%, y la eclampsia tiene un riesgo de recurrencia del 30%. En cuanto a la edad, vamos a ver que aumenta el 1.2% en aquellas pacientes mayores de 40 años y menores de 18 años. Aquí, más que con la edad, va a estar asociado a los factores de riesgo que se presentan en este grupo de edad, como son pacientes con obesidad, probablemente con hipertensión o probablemente con diabetes. Antecedentes familiares de preeclampsia, aumenta 3 veces el riesgo. La hipertensión crónica, que esta va a aumentar 5 veces el riesgo de preeclampsia y va a estar en relación al control de las hipertensionales. Pacientes con hipertensión crónica que teníamos descontroladas previas al embarazo, pues van a tener 5 veces más el riesgo de padecer preeclampsia que aquellas que teníamos en control previo al embarazo. La enfermedad renal crónica, que esta va a estar asociada directamente a la tasa de filtrado glomerular. Aquellas pacientes con una tasa de filtrado menor o que desarrollan hipertensión secundaria a la falla renal, pues van a tener más riesgo de padecer preeclampsia. Enfermedades autoinmunes, sobre todo el síndrome antifosfolípido, el lupus eritematoso sistémico, la diabetes mellitus, que aumenta 3 veces el riesgo. Esto va a estar asociado a la obesidad, a la resistencia a la insulina y a la dislipidemia. Gestación fetal, restricción, antecedentes de restricción del crecimiento intrauterino, factores también, bueno, factores genéticos como la raza, sobre todo en aquella raza negra, y también el hipotiroidismo dentro de los más importantes. ¿Por qué es importante, pues, estudiar o repasar lo que es preeclampsia? Bueno, porque va a constituir una de las principales causas de mortalidad materna y perinatal en todo el mundo. Va a complicar de 2 al 8% de los embarazos a nivel mundial. En América Latina, los trastornos hipertensivos son responsables de casi el 26% de las muertes maternas. También nos va a generar costos importantes a nivel de salud pública. Y en cuanto a la incidencia de la preeclampsia de inicio precoz, va a ser del 0.3, en comparación con la preeclampsia de inicio tardío, con una incidencia del 2.7%. En cuanto a México, la mortalidad materna calculada en general de todo el país es de 52.8 defunciones por cada 100,000 nacimientos estimados. Como vemos en la semana epidemiológica 14, que fue la pasada, continúa siendo la primera causa de muerte COVID-19. Sin embargo, en segundo lugar, ya incluso desplazando a la hemorragia obstétrica, pues van a estar los trastornos hipertensivos del embarazo. Si hiciéramos una comparación de esta semana epidemiológica del 2021 comparada con la 2020,
veríamos que hay un incremento del 89.8% de la razón en comparación a estas 2 semanas. Las entidades con más defunciones maternas en México va a ser el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Veracruz. Si viéramos los grupos de edad en las cuales hay mayor mortalidad, veríamos que se encuentran en grupos de entre 19 años y 40 años. Es decir, esta mortalidad nos está pegando en pacientes de edad reproductiva. De ahí que viene una pregunta muy importante que quisiera pues que nos quedáramos en esta plática, que es, ¿podemos prevenir la preeclampsia? La respuesta es que sí. Para que podamos prevenir la preeclampsia vamos a dividirla en 2 grupos importantes. Aquella preeclampsia precoz, que es la que sucede antes de la semana 34, y aquella preeclampsia de inicio tardío, que sucede después de la semana 34. Podemos dividirla en porcentajes de prevención, 50% después de la semana 34 y 50% antes de la semana 34. Vamos a enfocarnos en aquellas pacientes que padecen preeclampsia antes de la semana 34, que son las que nos están pegando en los índices de mortalidad. Dentro de las características de estas que se hizo de la precoz y tardía, tenemos que aquella preeclampsia precoz, que es la que sucede antes de la semana 34, va a cursar con criterios de severidad en el 83%, se va a asociar más a restricción del crecimiento intrauterino en un 78%, va a cursar con alteraciones a nivel del Doppler en arteria umbilical y uterina en un 78 a un 95%, se va a asociar a alteraciones placentarias, un perfil angiogénico alterado en el 80% y una disminución del gasto cardíaco, a comparación de la tardía. La forma en que nosotros podemos prevenir la preeclampsia se va a basar en esta diapositiva, en donde involucra un abordaje adecuado en una consulta de primera vez, valorando los factores de riesgo, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que solo estas 2 cosas, el monitoreo ambulatorio y una buena historia clínica en la primera consulta, nos va a dar un porcentaje de prevención del 50%. Si a esto le asociamos el uso de ácido acetil salicílico, aumenta el porcentaje de prevención el 10%. El uso de flujometría Doppler en el primer trimestre nos va a aumentar el porcentaje en un 20% y la detección de factores angiogénicos el 10%. Entonces, si nosotros conjuntamos estas 4 entidades, podemos tener un porcentaje de prevención de la preeclampsia del 90%. Entonces, si nosotros tenemos un porcentaje de prevención del 90%, ¿por qué en México la segunda causa de muerte son los trastornos hipertensivos del embarazo? Vamos a ir abordando cada una de estas formas de prevención. El monitoreo de la presión arterial se debe de hacer en todas nuestras pacientes, que no solamente nos va a dar una idea de la toma de presión, bueno, de las cifras de presión arterial, sino también nos va a establecer la cifra de presión basal de nuestra paciente. La guía de práctica clínica lo va a recomendar 2 veces al día y 3 veces por semana. ¿Cómo debe ser esta toma de presión arterial? Bueno, debemos preparar a nuestra paciente antes de la toma. Debe ser una técnica adecuada aplicada por los trabajadores de salud. Debemos ir o tomarla en un lugar que sea libre de ruidos y debemos verificar la precisión de nuestros monitores de presión arterial. La FIGO nos dice que la toma de presión arterial y la medición de factores de riesgo es lo mínimo que deberíamos hacer cada uno de nosotros para prevenir la preeclampsia. ¿Cómo vamos a valorar los factores de riesgo? Bueno, los vamos a dividir en criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores van a ser un embarazo previo con preeclampsia, gestación multifetal, hipertensión crónica, diabetes mellitus tipo 1 o 2, enfermedad renal o enfermedad autoinmune. Dentro de los criterios menores, la nulliparidad, la obesidad, antecedentes familiares de preeclampsia en la madre o en la hermana,
edad mayor de 35 años, sociodemográficas, habíamos visto raza negra, y factores de riesgo personales, de bajo peso al nacer, pequeño para la edad gestacional, es decir, factores que nos llevan a pensar en una restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, si tenemos un criterio mayor o dos criterios menores, ya podemos establecer que esta paciente es de riesgo o tiene riesgo de desarrollar preeclampsia. Una vez identificada nuestra paciente con riesgos de desarrollo de preeclampsia, vamos a poder establecer las demás maneras de prevención, que en este caso es el ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico tiene la justificación de uso, ya que en la preeclampsia hay un recambio placentario con aumento de tromboxano. El ácido acetilsalicílico nos ayuda a disminuir este recambio placentario, a disminuir las cantidades de tromboxano y aumentar la cantidad de prostaciclina a nivel vascular. Es muy bien tolerado por la madre y por el feto, por lo cual es seguro. La dosis óptima que nos maneja la de ácido acetilsalicílico es de 81 a 150 miligramos. Sin embargo, en varios estudios epidemiológicos se ha visto que la mejor dosis que consigue prevención es de 150. La NICE maneja 75 miligramos, 75 miligramos y la práctica clínica de 75 a 162. ¿Cuándo lo vamos a iniciar? Lo vamos a iniciar en la semana 11 a 14 de gestación y lo podemos finalizar hasta la semana 36 de gestación o 5 días antes del parto para disminuir el riesgo de hemorragia. Algunos estudios mencionan que responde mejor o se ha visto mejores resultados cuando se da en horario nocturno, pero también está asociado a más complicaciones de tipo gastrointestinal. Este estudio, donde se observó una mayor respuesta, una forma de prevención del ácido acetilsalicílico con 150, es un estudio famoso que es el ASPER, el cual se publicó en el 2017, fue un ensayo multicéntrico en el cual tomaron a 1.776 mujeres con factores de riesgo, le iniciaron el ácido acetilsalicílico entre la semana 11 y 14 y a ver a aquellas pacientes a las cuales se les administró un placebo. De las 1.776 mujeres, a 798 se les dio aspirina y a 822 placebo. Los resultados fue una prevención de la preeclampsia mejor en aquellas pacientes a las que se les administró el ácido acetilsalicílico, con un diagnóstico de preeclampsia antes de la semana 37 del 2%, comparado con aquellas pacientes a las cuales se les administró placebo, en las cuales tuvo una incidencia un incremento del desarrollo de preeclampsia del 4%. Entonces, otra manera de prevención es realizar el Doppler de las arterias uterinas. Se sabe que tiene una mejor respuesta en cuanto a valoración diagnóstica en el segundo trimestre, sin embargo, lo podemos aplicar desde el primer trimestre. En el primer trimestre lo que nos va a traducir va a ser la invasión que tenemos del citotrofoblasto a las arterias espirales. Lo que vamos a identificar en el Doppler va a ser esta caída de las velocidades al principio de la diástole. Esta onda es la que comúnmente denominamos notch, y la presencia de notch es un método cualitativo para determinar si esta paciente va a presentar preeclampsia. Este notch, para que sea válido, tiene que estar presente en todo el momento de la valoración y en las dos arterias uterinas. Si vemos los porcentajes de prevención, podemos decir que un Doppler aplicado a las 11 o 14 semanas de gestación nos va a dar una prevención del 50%, aplicado a las 19 o 22 semanas de gestación nos va a dar una prevención del 20%, y por arriba de las 22 de un 5 a un 10%, teniendo un 90% de detección en pacientes con una preeclampsia antes de la semana 34 y un 30 después de la semana 34. Lo que es más apropiado para valorar esta prevención va a ser el índice de pulsatividad de las arterias uterinas, que lo vemos aumentadas durante las primeras semanas, que igual nos va a traducir la invasión del trofoblasto, y se van a mantener estables después de la semana 32.
Los marcadores angiogénicos son biomarcadores que traducen estos defectos en la placentación y en la invasión endotelial del citodroblasto. Actualmente, estos marcadores angiogénicos no solo nos van a ayudar en la prevención de la preeclampsia, sino también nos van a ayudar a establecer diagnósticos y tratamiento. Ha habido ya varios estudios de estos marcadores angiogénicos, por ejemplo, este que realizó el Instituto Nacional de Perinatología, donde hicieron una comparación de marcadores angiogénicos teniendo una mayor predicción para preeclampsia, los factores de crecimiento placentario y el receptor de tirosina quinasa tipo 1 en su forma soluble. La guía de práctica clínica también ya los maneja dentro del área de prevención, como para evaluar para la preeclampsia. Repito, estos los podemos utilizar no solamente para la predicción de preeclampsia, sino también como pronóstico y diagnóstico de preeclampsia. Entonces, tenemos a una paciente que sospechamos de una preeclampsia, es decir, una paciente que tiene una preeclampsia posible. Le podemos tomar estos dos factores, la forma libre de tirosina, que se va a expresar en ratio, o el factor de crecimiento placentario. Los valores que descartan o confirman la enfermedad va a ser aquellos valores ratio por abajo del 38 va a descartar la enfermedad, por encima del 85 la va a confirmar. En cuanto al factor de crecimiento placentario, se van a descartar esta preeclampsia cuando los valores son por arriba de 100 y se va a confirmar con valores inferiores de 100. Ahora, ¿cuándo vamos a finalizar el embarazo? Bueno, esto va a depender de la entidad clínica de la enfermedad. Vamos a determinar si hay criterios de severidad, obviamente, si existen complicaciones o dentro de los que destaca la eclampsia, el síndrome de HELLP o la pérdida del bienestar fetal. Debemos analizar el rango de edad gestacional para finalizar el embarazo, obviamente buscando siempre un equilibrio entre el beneficio para la madre y al feto. Si tenemos una paciente grave, este punto de equilibrio va a estar antes de la semana 34 de gestación y bueno, todo va a estar en función de cómo evolucione. Si el cuadro es pues leve, que no tengamos criterios de severidad o complicaciones, podemos valorar una finalización del embarazo entre las 34 y 37 semanas. En un entorno óptimo, es decir, una paciente que tiene una presión arterial controlada, que no tiene factores de riesgo asociados, no presenta complicaciones, bueno, podemos resolver el embarazo entre la semana 37 a 40. Aquí es donde podemos aplicar los factores angiogénicos. Tenemos una paciente que está en edades gestacionales entre las 24 y 37 semanas. Aquí podemos hacerle determinación de los factores angiogénicos. Si salen pues negativos o no tan alterados, podemos ver, esperar un poco para la interrupción del embarazo, dándole beneficio al feto. Si tenemos una paciente que tiene criterios de severidad o que presenta alguna de las complicaciones, bueno, la finalización del embarazo va a ser en cualquier momento. Si el entorno en el que nos desenvolvemos como médicos es subóptimo, bueno, aquí va a ser pues criterio de cada médico en base a los recursos que cuente en este momento. El tratamiento de la preeclampsia lo vamos a poder dividir en urgencia hipertensiva o el tratamiento de la preeclampsia como tal. Las metas terapéuticas que se establecen en la guía de práctica clínica como metas tensionales va a ser una sistólica menor a 150 y una diastólica menor a 10. Si no tienen comorbilidades, podemos tener un rango de tensión diastólica entre 105 y 80 y una presión sistólica entre 155 y 130. Aquellas pacientes que tienen comorbilidades importantes, como es enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, tenemos que tener una presión sistólica entre 139 y 130 y una presión diastólica entre 89 y 80. En cuanto a los fármacos que podemos utilizar, los más recomendados son el alfa-metildopa, la betalol, si se encuentra disponible, la hidralazina, antagonistas de calcio, el nifedipino o los bloqueadores beta. De estos, bueno, la alfa-metildopa está asociada a mayor riesgo de depresión postparto.
En cuanto a la urgencia hipertensiva, los fármacos de primera línea va a ser el abetalol, el nifedipino y la hidralazina. Tenemos un estudio que se practicó en la India donde compararon la efectividad de estos 3 fármacos, el nifedipino, el abetalol y la alfa-metildopa en pacientes que tenían preeclampsia con criterios de severidad y su forma estable dentro de las primeras 6 horas de evaluación posterior al inicio del fármaco. Fueron 2.307 pacientes con estos criterios, a las cuales se les administró nifedipino 298, labetalol a 301 y alfa-metildopa 230, viendo una mejor respuesta del nifedipino en el 80% para el control de la presión arterial y el mantenimiento de este control durante las 6 horas, seguido del labetalol y en último lugar el alfa-metildopa. También compararon el efecto del nifedipino versus el abetalol para la caída de la tensión sistólica y la caída de la tensión de perfusión cerebral, siendo más efectivo el nifedipino. Entonces, en caso de una emergencia hipertensiva, podemos usar el abetalol, que no está disponible en México, pero el nifedipino sí lo tenemos disponible, dando una dosis de 10 miligramos vía oral, valorando a los 20 minutos. Si no tenemos o no logramos el control de esta presión arterial, volver a dar una dosis de 20 miligramos. Y después de 3 ciclos de este fármaco, considerar cambio a otro antihipertensivo. La guía de práctica clínica maneja bolos de hidralazina, sin embargo, la hidralazina está asociada a mayor grado de hipotensión y de cambios a nivel cardiotocográfico. Los que maneja la guía de práctica clínica va a ser el abetalol de primera línea, seguido de nifedipino y la hidralazina. Dentro del tratamiento de la preeclampsia tenemos que tener muy en cuenta el control de líquidos, los cuales debemos de dar 500 mililitros para 6 horas como máximo. Esto que van a ser medidas para prevenir el edema agudo del pulmón, además de controlar la diuresis, tener en cuenta una saturación de oxígeno por arriba de 94 y control de peso diario. También debemos de tomar en cuenta el control de la hipertensión pulmonar, teniendo a la mano para esto fármacos como la furosemida o la nitroglicerina. En cuanto a la administración de la heparina de bajo peso molecular, el último webinar que se llevó a cabo en el CLINIC de Barcelona menciona que antes del parto solamente si la paciente presenta factores de riesgo y en el posparto a todas las pacientes. Debemos hacer una prevención de las convulsiones con la administración de sulfato de magnesio. ¿Por qué mueren nuestras pacientes? La mayor parte de las pacientes de preeclampsia mueren por complicaciones de la vía aérea, por un EBS hemorrágico y una coagulación intravascular diseminada. Dentro del manejo de la eclampsia como complicación de la preeclampsia, vamos a ocupar un algoritmo que es un algoritmo que ya se llama TACHE, en donde la T va a ser evitar el trauma durante las convulsiones, la A, que va a ser asegurar la vía aérea que se está convulsionando, comprobando si tiene o no respiración espontánea, si necesita ventilación asistida o oxinoterapia. La C, que es el control de las convulsiones, donde el fármaco de primera línea siempre va a ser el sulfato de magnesio, con una dosis inicial de 4 gramos IV, seguido de una infusión de 1 gramo por hora, y el cual lo debemos mantener en las siguientes 24 horas postparto. La recurrencia de la convulsión la vamos a tratar con una nueva dosis de 2 a 4 miligramos en 5 minutos IV. Como cuarto elemento va a ser la H, que va a ser controlar la hipertensión con alguno de los fármacos que ya mencionamos con anterioridad. Y por último, una vez establecido el tratamiento de la hipertensión, evitar las convulsiones, asegurar una vía aérea, pues corroborar el bienestar fetal. Entonces, en conclusión, debemos usar una definición amplia de preeclampsia y no seguir casados con que solamente es hipertensión y proteinuria, sino que también implican otras situaciones como el daño a órgano blanco,
Debemos de tener en cuenta que la prevención de la preeclampsia es posible y como médicos nuestra obligación como mínimo que debemos hacer es hacerle un monitoreo de la presión arterial y la evaluación con una historia clínica completa sobre factores de riesgo intencionados. Tener en cuenta que podemos ya usar los factores angiogénicos como diagnóstico o pronóstico si estos están disponibles, perdón. Y bueno, el criterio de finalización pues debe ser individualizado de acuerdo a cada caso de paciente. ¿Listo, doctora? Sí. Doctora, muchísimas gracias. A ver, doctor Montalvo, ¿qué nos puede decir después del doctor Frank? Adelante. Bueno, pues, primero que nada, muchas felicidades, doctora. Realmente la doctora Ciarelli nos hizo una revisión muy amplia, muy completa del estado actual de lo que guarda las enfermedades hipertensivas del embarazo y especialmente la preeclampsia. Yo creo que hay muchas cosas. Curiosamente, la preeclampsia, estos padecimientos que son la causa número 1 de muerte en casi todos los países, inclusive los países que van alcanzando cierto desarrollo, la preeclampsia se convierte en la principal causa de muerte y de repente decimos, ¿qué está pasando? Pasa algo similar como la prematurez, es decir, avanzamos, pero estamos en lo mismo. Y creo que esto ha sucedido. Creo que la doctora decía en la última, dos cosas me quedan muy puntuales que creo que son muy importantes que señaló la doctora Cialid. Es uno, primero, esto implica prevención. Creo que la acción preventiva es toral para este tipo de problemas. Y segundo, sí, creo que tenemos que ampliar nuestros conceptos acerca de lo que es la preeclampsia. Tenemos que hacer más investigación. Inclusive yo les dejaría la pregunta a todos los participantes. La definición, como hablamos de preeclampsia como un padecimiento de la semana 20 en adelante, ¿sigue vigente? Yo creo que ya no. Creo que hay muchas cosas que habrá que hacer y de investigar para establecer conceptos y criterios realmente preventivos, para agarrar ahora sí que al toro por los cuernos y comenzar desde... Hay estudios que hablan desde que del blastocisto podemos comenzar a ver cambios. Hablamos de estudios en relación a los cambios circulatorios de la placenta, ya la detección de DNA libre fetal en sangre materna como un marcador, etc. Hay muchos conceptos que creo que los futuros ginecólogos de ahora nos podrán dar luz. Y la otra es, ¿qué realmente, qué es lo que necesitan, doctora Ciarelli, y los residentes, qué es lo que necesitan actualmente para realmente tener un impacto sobre el tratamiento de la preeclampsia? Es decir, es cuestión, yo creo que tiene que ver mucho con educación de nosotros, pero también educación de los pacientes. Entonces, no sé cómo lo vean ustedes, doctora. Pues, como ya mencionábamos en los porcentajes de prevención, o sea, yo sé que por la situación económica, incluso en el acceso a una flujometría Doppler, a una detección de marcadores angiogénicos, pues no podemos hacer, pues, como tal, esta prevención del 90%. Pero si en algo sí tenemos acceso es en hacer una historia clínica adecuada, con una búsqueda intencionada de estos factores de riesgo, porque incluso, por ejemplo, yo con mis compañeros en el área de tococirugía o incluso cuando nos toca estar en consulta, creo que tampoco le hemos dado la importancia como tal de buscar esos antecedentes, sobre todo, por ejemplo, la nulliparidad, que es el factor más prevalente, o el hecho de que tanto hermanas o madres que hayan padecido preeclampsia aumente 8 veces el riesgo, no le damos esa importancia. Y algo que también, algo que tenemos a la mano, pues es el uso de ácido acetilsalicílico desde la semana 11-14 de embarazo. Entonces, tal vez no tengamos acceso a los factores angiogénicos o a la flujometría, pero sí tenemos la responsabilidad de hacer una búsqueda intencionada de factores de riesgo, un monitoreo de presión arterial y pues el ácido acetil, que eso sí está en nuestras manos, y con eso pues contribuir, aunque sea un poco, en la prevención de la preeclampsia. Excelente. Doctor Frank, ¿quiere hacer algún comentario antes de pasar a... Ya hay varias preguntas. Pues yo lo principal, que es una de mis enfermedades que más me apasionan, de la preeclampsia. Hice hasta un doctorado relacionado con ese tema y obviamente una de las cosas encaminadas ahorita, de las cosas que se están discutiendo, es esto de la prevención.
hace 20 años que estábamos estudiando más, que estaba estudiando la especialidad, se hablaba como algo remoto, por ejemplo, la aspirina para la preeclampsia. Ahora ya está muy estudiado, 100 miligramos hasta 300 miligramos, dependiendo de la presentación, ahora sí, la presentación que tengas, ¿no? Hay un consenso que 150 miligramos y cada quien tiene sus diferentes cosas, pero la presentación es de 100, cosas de esas, que los factores angiogénicos y antiangiogénicos son una realidad hoy, son una realidad y valdría la pena igual en cada hospital. La ventaja de esto a nivel nacional o latinoamericano es tratar de tenerlos, porque ya es un hecho que nos sirven para la predicción, incluso para el manejo en la etapa final para tomar una decisión terapéutica. Y obviamente las arterias uterinas, la flujometría de las arterias uterinas, junto con todo lo demás que ya conocemos, que ya la doctora ampliamente lo ha manejado, pues tenemos una amplia posibilidades de detectar pacientes de súper alto riesgo, ¿no? Y clasificarlas tanto en el primer trimestre, en el segundo trimestre, y lo más importante es tratar de prevenirlas. Por ejemplo, yo le puedo decir que en el Hospital Juan y Menchaca, que es un hospital acá de Guadalajara, la doctora no me fijé de dónde es, la verdad no. Puebla. De Puebla, acá en Guadalajara, en el Juan y Menchaca, hicieron un trabajo sobre la prevención de la preeclampsia con L-arginina. Han hecho otro en el INPER con 6 gramos, en el civil fue con 3 gramos, y una de las cosas, por ejemplo, alentadoras de investigación, es una situación que no se utiliza más que por los cardiólogos, un proceso que se llama índice de aumentación, sí, que es medir como la resistencia de las arterias, hacer como un cateterismo, pero de manera más fácil, con un aparato especial que es un tonómetro que se toma la presión arterial como en la muñeca, y es prometedor para la investigación para todos los residentes, porque esto nos puede ayudar a utilizar, por ejemplo, la aspirina, la L-arginina, y hacer potenciar lo que es la prevención. Entonces yo creo que son las áreas de oportunidad, y pues como le decimos, esta enfermedad que es un asesino silencioso, pues algo tiene de silencioso, porque cuando nos llega la paciente siempre preguntamos, si no le habían tomado la presión, oye, no la habían visto, y yo pienso que el término de preeclampsia, como dice el doctor Montalvo, debe de cambiar, porque el pivote de diagnóstico es la hipertensión. Debe de llegar un momento en que ya se va a llamar endoteliosis o de otra manera, y los residentes es a los que les va a tocar venir a hacer estas investigaciones para poderle cambiar el nombre, y antes de que se presente la hipertensión, ya tener el diagnóstico de la paciente. Esta paciente tiene una endoteliosis, va a tener una repercusión sobre el bebé o sobre ella, y tratar de llevarla, que es el objetivo, a lo más del término que se pueda. Realmente es una enfermedad apasionante, y creo que la doctora, felicidades por su presentación, por animarse a presentarse en este tipo de foros, porque es una enfermedad de muy amplia, de muchas aristas, y creo que en poco tiempo sintetizó toda la enfermedad, ¿no? Bueno, sí, hay muchos saludos. El doctor Juan Olmos, luego nos hablaron aquí también presente el hospital. Aquí está, ahorita les digo. Pero bueno, vamos a formular preguntas. Nos vamos a ir rápido. Gabriel Saucedo es residente primer año de ginecología del Hospital Regional de Villahermosa, Tabasco. Su pregunta es, ¿existe algún estudio relacionado con el uso del índice predictor de severidad PIERS para la población de mujeres embarazadas en México? Puede contestarla quien guste. Yo no sé, Trump, yo no lo conozco, honestamente. Ahorita un estudio así llevando a cabo esto, no sé. No, yo no lo conozco. Como decía yo, es una área de oportunidad. Existe ese PIERS y un mini PIERS que vale la pena, porque ahorita los muchachos pueden traer en su tablet o en su celular, tener esas tablas, meter los datos y poderlo aplicar. Y claro que se puede hacer una adaptación a la población mexicana. Hasta ahorita no he visto que alguien lo utilice. Hasta ahorita no he visto a nadie que lo utilice. Un comentario, perdón, Abraham. Creo que acaban de tocar, y qué bueno que los muchachos están en esto. La Fundación para Preeclampsia, de Preeclampsia Foundation, está hablando ahorita, por ejemplo, en esta época, con todo lo que está pasando con la pandemia, de la importancia del FemTech, es decir, de la tecnología aplicada a la salud de la mujer. Y una de las áreas importantes es esta telemedicina, utilizando todos estos tipos de pruebas, de scores, e inclusive el celular, educar a la paciente para utilizar el celular, y educar a nosotros para darle un seguimiento y control adecuado
en pacientes que, como decía la doctora, que a veces no tienen la posibilidad por recursos, por condiciones sociales, económicas o inclusive educativas de acceder a una mejor atención. Entonces creo que esto es, como dices tú, es un área de oportunidad excepcional. Ojalá muchos de los que nos están oyendo y que tienen esas capacidades ya tecnológicas que a nosotros, por lo menos a mí me cuesta más trabajo, lo apliquen. Creo que es un área de oportunidad sensacional, ¿no? Excelente. A ver, de Facebook, la doctora Marta Rivera, una mujer joven de 22 años, pero que es diabética. ¿Qué posibilidad hay de que presente preeclampsia? La diabetes, como ya lo vimos en las diapositivas, aumenta 3.7 veces el riesgo de padecer preeclampsia. Entonces, incluso es un criterio mayor de inicio temprano de prevención. Así es. Muy bien. Excelente. La doctora Enedelia Mazariegos de Facebook dice, hay mucha muerte materna porque en primer nivel llevas control del embarazo, pero ¿qué pasa? La paciente no tiene el recurso para los estudios. Luego derivas a segundo nivel. ¿Qué hacen ellas? No van a segundo nivel, se quedan con parteras, ahí es donde se complica. ¿Qué opinan? Pues sí, como habíamos visto, el problema también que tenemos en el hospital, por ejemplo, es que las referencias que nosotros tenemos de los centros de salud que llegan a nuestro hospital es que nos las envían para evaluación de embarazo de alto riesgo ya en un tercer trimestre de embarazo o en un segundo trimestre de embarazo. Entonces, esta evaluación que se da en la primera consulta de factores de riesgo, pues desde ahí ya no se está aplicando. Entonces, yo creo que como en todo, el pilar de la medicina debe ser nuestro primer nivel, porque pues de ellos va a depender, tienen el contacto de inicio con las pacientes y pues de ellos va a depender también que nos las envíen a centros especializados para poder darle este seguimiento. La doctora Froilán Guerrero, a quien le envió un saludo fuerte y bueno, le decía que le abría la cámara, ¿no? Ya no me confirmó. Dice, ¿por qué no dar desde la etapa trofoblástica, la tromboprofilaxis y antes del embarazo en la que tienen carga genética y o multifactorial para esta patología? Bueno, yo puedo decir algo al respecto. Estamos llevando un estudio nosotros. Curiosamente, como ustedes saben, uno de los problemas importantes, sobre todo en gente joven con el COVID, ha sido los problemas trombóticos. Todos esos trastornos vasculares nos llevaron a pensar exactamente lo que dijo la doctora. Es decir, si nos va bien, y nos iba bien con las pacientes en relación a la prevención de enfermedad hipertensiva, y si teníamos un padecimiento que a veces cursaba con pocos síntomas o a veces asintomático, y que una de las manifestaciones tempranas eran las trombosis vasculares, entonces estamos ahorita ya vamos bastante avanzando, porque comenzamos el año pasado, a ver qué pasaba. Ahorita tenemos algunos resultados parciales, y lo que estamos viendo es una disminución del índice de preeclampsia en pacientes que les estamos dando como parte rutinaria de tratamiento aspirina a 100, hoy estamos usando 100 miligramos diarios desde la semana, vamos casi desde la primera consulta hasta la semana 36, y la verdad que nos está yendo bien. Es decir, todavía no tenemos resultados muy importantes, pero creo que el argumento que plantea la doctora a mí me suena igual de lógico, y creo que nos va bien. Armando Dávalos, uno de los objetivos para la comunidad médica de México es la disminución de muerte materna, prevención, considerando que existen dos praxis en nuestro país, la institucional de primero, segundo y tercer nivel del sector salud y la atención del medio privado. Asimismo, los niveles educativos que existen en nuestra población, requerimos investigación y estadística para actualizar las guías clínicas. Sofía Margot Hernández dice, en una sola muestra de examen general de orina, debido a que debemos clasificar rápidamente a los pacientes, ¿cuánto habría que tener de proteinuria para que sea significativa? Está abierta. ¿En una tira reactiva? Sí, dice, en una sola muestra de ego, debido a que debemos clasificar rápidamente a los pacientes, ¿cuánto habría que tener de proteinuria para que sea significativa? Pues como dice la doctora, depende cuál es el recurso que tengas. No es lo mismo una tira reactiva que tener un examen normal de proteína, ¿no? Es decir, de excreción de proteínas, inclusive, ¿no? Es decir, entonces es variable de esto. Otra pregunta. Más de 300 miligramos.
¿Perdón? Mayor de 300 miligramos en una sola muestra determinación de orina de 24 horas o una cruz en una tira reactiva. Ajá, Es bueno, significativo. Y una de las cosas de la clasificación actual es que no se requiere tener proteinuria para clasificarla como preeclampsia, ya dijo la doctora. Con tener la hipertensión severa ya es preeclampsia aunque no tenga proteinuria, porque antes se clasificaba en diabetes gestacional y en andar discutiendo si era diabetes gestacional o era preeclampsia, la paciente se nos moría. Ahora se llama preeclampsia con datos de severidad, ¿verdad, doctora? Nada más, perfecto. Y, por ejemplo, bueno, la guía de práctica clínica dice que si tienes en una tira reactiva, como dice el doctor La Cruz, está indicado hacerle otro tipo de método para confirmar el diagnóstico. Ya sea el que mencionó, que es el estándar de oro, que es la recolección de orina a 24 horas, o puedas hacer el índice de creatinina proteína, que va a ser positivo cuando es mayor a 0.3. Muy bien. Excelente. ¿Por qué continuar con el uso de ácido acetil salicílico hasta la semana 36 de gestación si la placentación termina antes? Sí, lo que pasa es que el proceso de placentación, la enfermedad, la preeclampsia es una enfermedad vascular, es decir, que afecta el endotelio, y una de las condiciones que nos va a mejorar precisamente el ácido acetil salicílico es la agregación plaquetaria, y por lo tanto, este proceso no es un proceso que se detiene con la sola placentación, es decir, se inicia con la placentación, pero continúa durante todo el proceso de la gestación. Por eso es que comenzamos a ver síntomas después de cierto tiempo, porque el daño vascular se va dando, y por eso muchos de los estudios que hay en relación a la íntima de vascular, etcétera, las mediciones y todo esto, tiene que ver con procesos más adelantados. Pero esto, la enfermedad no se detiene, ojalá se detuviera y dijéramos, le dimos aspirina durante los primeros 3 meses y ahí se paró todo, pues qué padre, pero no es así. Edelia Mazariegos en Facebook dice, me encantó el tema, gracias por la retroalimentación. Harold Smart dice, ¿y la utilización del calcio? La utilización del calcio también se ha asociado a disminución del índice de preeclampsia, sin embargo, solamente en aquellas pacientes que tienen como tanto, en aquellas pacientes que tienen un déficit de calcio en la dieta. Y para esto la OMS recomienda una ingesta diaria de calcio de 1200 a 1500, pero el calcio sí solamente en aquella población que tiene este déficit. Marca este paréntesis, no está indicado para todas aquellas pacientes. Excelente, Sarialis, su mensaje final, por favor, para la comunidad médica que la está viendo. Después nos vamos al doctor Montalvo y el doctor Frank, ¿les parece? Bueno, muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad. Bueno, solamente el mensaje que fue el que la preeclampsia tal vez no es posible la prevención del 90%, pero sí es nuestra responsabilidad ese 50%, y las medidas mínimas que tenemos que hacer es una historia clínica adecuada, enfocada a los factores de riesgo y la monitorización de la presión arterial desde la primera consulta. Doctor Montalvo. Yo me quedo con lo que dijo la doctora Zaragoza de Salit, lo primero. Creo que el mensaje es, si queremos impactar sobre la preeclampsia, esto implica desde el primer contacto con la paciente. Creo que lo que dice ella es puntual. Creo que es donde tenemos que partir, es la primera consulta. Si nosotros capacitamos a nuestros médicos de primer contacto en establecer cuáles son los factores de riesgo para esa paciente y educamos a esa paciente para que también ella sea capaz de identificarlos oportunamente durante el desarrollo de su gestación, ¿sí? Entonces sí realmente vamos a tener la posibilidad de reducir muchas muertes y también desafortunadamente a veces cosas de que no hablamos mucho de mortalidad materna asociada a la preeclampsia, pero no hablamos mucho también de la morbilidad extrema que discapacita a muchas mujeres posteriormente a la preeclampsia. Creo que es importante andar, hay muchas cosas que tenemos, hay grupos que están hablando ya del cuarto trimestre de la gestación. ¿Qué hacemos después con las pacientes que tuvieron preeclampsia, el riesgo de la preeclampsia posparto y las implicaciones? Y todo esto inicia con una buena detección de factores de riesgo, como dice la doctora. Entonces, creo que finalmente el mensaje tendría que ser, necesitamos educarnos y educar a todo el entorno de atención a la paciente embarazada para realmente reducir este azote, esta enfermedad silenciosa, como dice Francisco. Doctor Frank. Que debemos de enfocar las baterías a la prevención,
pero que sin embargo a los residentes les va a llegar la paciente cuando ya esté con hipertensión, y cuando vean consulta prenatal, no se vale una paciente clasificada como preeclampsia severa, no se vale que le den tratamiento y la manden a su casa, que hay que hospitalizarlas y hay que valorar, porque hay datos muy claros que ya dijeron, datos importantes para interrumpir un embarazo independientemente de la edad gestacional, y uno de los problemas que nos hace que no interrumpamos el embarazo es la prematurez del bebé, y a veces por querer que permanezca más tiempo con la mamá, pues ni el bebé mejora y la mamá puede morir. Entonces yo creo que es otro dato muy importante en el manejo, e insistir que cuando una paciente llega con preeclampsia severa, debemos de recordar el sulfato de magnesio, no lo debemos de olvidar, porque nos va a ayudar a prevenir las convulsiones y que ya hay un consenso mundial. Lo digo porque hay ocasiones que llega la paciente y no se lo ponemos, ¿verdad? Y sobre todo porque son residentes y les va a llegar la papa caliente, les llega, son los de la primera línea y son los que están manejando a las pacientes. Entonces yo creo que es un tema que tiene pues son muchas áreas, y otra de las áreas es que una vez que la paciente se interrumpe el embarazo, son tierra de nadie, porque ni el internista la sigue, ni el neurólogo la sigue, ni el cardiólogo la sigue, y el ginecólogo la seguimos durante 40 días. Y después, antes se pensaba que la paciente se interrumpió el embarazo y se le acababa la preeclampsia. Ahora se sabe que estas pacientes pues, tienen complicaciones a largo plazo, diabetes, hipertensión y síndrome metabólico. Nomás un comentario antes de terminar. Yo creo que lo que dice Francisco es muy puntual. Hay que perderle el miedo al sulfato de magnesio y sobre todo también a la nifedipina. Es decir, son dos herramientas muy, muy, muy útiles. Nada más hay que saberlas manejar, como nos dijo la doctora, ¿no? Hay una última pregunta de la doctora Froilán. Dice, ¿y después del parto se puede seguir aspirina? Porque algunas pacientes muestran datos hipertensivos o de eclampsia severos. Además, cambio de hábitos de alimentación. ¿Qué opinan? ¿Puedo decir? Sí, adelante, que es para los tres que guste, adelante. En el cuadro que nos mandó, después del parto, hay que parinizar a las pacientes, es decir, no hay que tenerle miedo, es decir, antes, dependiendo de criterios, como ella nos señaló, de factores de riesgo y criterios diagnósticos, pero después, los principales causas yo he visto de las pacientes que me ha tocado desafortunadamente ver complicarse e inclusive morir, un porcentaje no pequeño han fallecido por tromboembolia pulmonar. Entonces, hay que ser consciente, y la doctora creo que nos marcó muy bien ciertos criterios en relación al manejo de esto, ¿no? Entonces, creo que hay diferentes herramientas. Excelente. Hay una pregunta más, la última la hacemos. Doctor Frank, adelante. Nada más insistir en el uso de medidas compresivas tipo TED para prevención de tromboembolia, trombosis venosa profunda, y una vez que se interrumpa el embarazo, la enoxaparina 24 horas después, porque sí, una de las complicaciones es la trombosis venosa profunda. Excelente. La última pregunta de la doctora Rosicela Barrera. Me parece importante resaltar que como médicos de primer contacto, muchas veces envían desde la primera consulta por hipertensión en el embarazo y terminas dando la atención en segundo nivel después del segundo mes, aunque lo clasifiquemos como urgente. A ver, eso sí, pues, coméntenlo ya para cerrar con este comentario. Adelante. Quien guste. A ver, perdón. Que llegan las pacientes el primer trimestre, al primer contacto, y no las mandan sino hasta el segundo trimestre. No, más bien la envían como urgente y en segundo nivel los atienden hasta el segundo mes. Sí, claro. Bueno, esa es la historia de todos los días, desafortunadamente, en las instituciones, todos los que hemos trabajado en la institución. La paciente llega, le dan cita, pero le dan cita 1 o 2 meses después, inclusive las mandan para hacer tamizajes, etcétera, pues nos llegan ya, desafortunadamente, a veces totalmente fuera extemporánea, ¿no? Y se pierden ventanas de oportunidad. Y esto es bien importante, ¿no? La atención de la mujer en la preeclampsia es un proceso sumamente dinámico. Puede cambiar en 24 horas de que vemos una paciente en la consulta, al día siguiente se puede estar en condiciones muy graves. Es un proceso dinámico y por lo tanto es una paciente, como decía Fran, es una paciente que requiere una vigilancia estrecha, no la podemos subestimar, porque le puede ir en eso la vida a ella. Y igual, desafortunadamente, tendríamos que, como parte del grupo médico, generar que nuestras guías de práctica clínica, nuestras normas oficiales, realmente reflejen el conocimiento, ¿sí? Y para eso, pues sí necesitamos el apoyo de los grupos de abogados y todas esas gentes que nos
ayuden a generar ese tipo de situaciones para generar un cambio. Es decir, si queremos innovar, tenemos que investigar para generar conocimiento, y con ese conocimiento entonces sí, dar los procesos, los cambios que podamos necesitar para mejorar la atención de todos estos pacientes. Hombre, excelente. Yo quiero agradecerles, ¿no? Con esos padrinos de lujo, ¿no? Oiga, doctora, qué bárbaro. Bueno, pues quiero felicitarlos a los tres, doctora, especialmente, por supuesto, mis padrinos de lujo que siempre bueno, ¿qué les platico? No hay palabras. Agradecerles mucho. Si quieren dar un mensaje final y nos vemos la próximo martes. Ahora lo vamos a mover a las 8 de la noche porque hay médicos, particularmente de la zona de Pacífico, que por el horario nos han pedido modificarlo un poquito más. Doctor Frank, doctor Montalvo, doctora, si quieren dar... bueno, ya está su mensaje final. Si hay algún comentario adicional. Pues... Nomás recordar que este manejo de esta enfermedad debe ser multidisciplinario. Debe uno de apoyarse en hospitales de tercer nivel de atención con cardiólogo, nefrólogo, neurólogo e incluso terapia intensiva. Y el problema de muchas pacientes es que no hay en los hospitales terapia intensiva. Entonces, son pacientes que por guía de práctica clínica se deben de manejar en terapia intensiva, y a veces los residentes son quienes los manejan sin que haya un lugar especial para eso, de terapia intensiva, ¿eh? Y se tienen que manejar de todos modos. Y eso lleva una responsabilidad legal, y eso será harina de otro costal. Excelente, pues nos vemos entonces el próximo martes. Yo quiero felicitar a la doctora, nada más, doctora, felicidades. Yo sé que no es fácil, y sobre todo casi a nivel nacional, mostrarse. Eso es lo que establece los líderes. Te felicito, de verdad, muy bien. Creo que vas excelente. El lema de este año del Día Internacional de la Mujer fue Choose to Challenge, es decir, escoge desafiar, y creo que estos desafíos permiten que mujeres como la doctora Saraliz Zaragoza nos muestren el camino del futuro. Muchas felicidades. Y la doctora muchas gracias. Arisba Angélica Almeida también la felicita. Yo le quiero recordar que esta plática está grabada y va a estar en unos momentos más en YouTube. Entra a tu YouTube, teclean Medical Legal Center, se suscriben, podrán verla, compartirla, releerla, etcétera. Con mucho gusto, nos vemos. Recuerden nuestro programa en las redes sociales y de Ginecobstetricia, la voz del residente, el próximo martes a las 8 en punto hora del centro. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Felicidades, doctora. Gracias, hasta luego. Hasta Puebla. Gracias. 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 Doctor Montalvo, un placer de nuevo. Como siempre, estimado, felicidades, doctora, felicidades, salud y de todos los países. Gracias, hasta luego. Adiós.